Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Supongamos que el culpable es el cambio de hora. Hay gente que se adapta fácilmente a los cambios de hora, pero yo no soy una de ellas. Normalmente no tengo clases hasta las 10 de la mañana, soy profesor de matemáticas en una universidad y no me despierto hasta las 8 de la mañana. Ese viernes por la mañana, todavía sufría por el cambio de hora. Me desperté a las 6, 2 horas antes, porque mi reloj biológico se estaba volviendo loco, justo a tiempo para ver a mi esposa salir del baño y empezar a vestirse. Mary es una mujer extraordinariamente hermosa. Tiene los ojos verdes más profundos que pueden hipnotizar. Mide 1,78 metros y pesa unos 63 kilogramos. La gente dice que tiene una figura estupenda, tiene pechos de 38 y una cintura de 66 centímetros. No sé cuál es la medida de sus caderas, pero se curvan de forma tentadora hacia sus largas piernas. Observé cómo se ponía un liguero. Luego se maquillaba. El maquillaje era ligero pero aplicado con cuidado. Luego se abrochó una blusa de seda de color morado oscuro. Por último, se puso un traje de rayas oscuras con una falda que le llegaba 5 centímetros por encima de las rodillas y una chaqueta que le ceñía el cuerpo. Llevaba tacones de aguja de 10 centímetros, todos negros pero con suela roja. Mientras se peinaba, se dio cuenta de que me había despertado. Buen día. Buenos días, amor. Perdón si te desperté, dijo con una amplia sonrisa iluminando su rostro. ¿Cuál es la ocasión?, pregunté. Ella se encogió de hombros y dijo, nada especial, solo un día normal en la oficina. Siempre me llama la atención un hecho que no encaja en el panorama general, algo que sugiere que la teoría actual no explica por completo los hechos es convincente. En este caso, un abogado disfrazado que miente sobre el motivo. Mary y yo llevamos casados 21 años, o cumpliremos el mes que viene. Nos conocimos en una universidad estatal. La primera vez que esto ocurrió fue en Matemáticas 1. Yo tenía que estar allí, era una asignatura obligatoria. La mayoría de los estudiantes de matemáticas asistían a una sesión vespertina con el profesor Leam, una estrella local de las matemáticas. Los no matemáticos preferían al profesor Hoffman, supuestamente uno de los examinadores más fáciles del campus. La suerte quiso que 2 días antes de que empezaran las clases, el profesor Hoffman sufriera un ataque cardíaco y no pudiera asistir durante el semestre. Lo sustituyó Laura Parker, que siempre ha sido mi modelo a seguir como profesora. Solo pienso en lo que ella haría y hago lo contrario. Uno de los problemas que afrontamos como profesores universitarios es que nadie piensa en enseñarnos a enseñar. La pobre Laura necesitaba lecciones. Había unas 2 docenas de estudiantes en la clase que buscaban una nota fácil del ausente profesor Hoffman, lo que claramente no estaba sucediendo. Mary era una de las que buscaba una fácil. Yo estaba allí por un conflicto de horarios. En ese momento, ya me había enamorado de una chica llamada Margaret, que era artista. Ella tomaba clases de arte durante el día, así que me apunté a arte también mientras mis compañeros matemáticos estaban haciendo Matemáticas 1 con el brillante Dr. Leam. Soy un poco arrogante en lo que se refiere a matemáticas, soy bueno en eso y lo sé, pero soy malo con las mujeres y eso también lo sé. No tuve ninguna oportunidad con Margaret, que pronto empezó a salir con un desaliñado estudiante de último año de arte. Él creaba esculturas de metal que no representaban nada, pero supuestamente decían algo si tenías alma de artista. Yo claramente no tenía, pero creo que Margaret sí. Se rumorea que la trataba mal y a ella le gustaba. Era difícil no fijarse en Mary. Era la chica más guapa de la escuela, y no exagero, alta, rubia, con aspecto de estrella de cine y una figura increíble. Los chicos se tropezaban literalmente para acercarse a ella. Sin embargo, yo no tenía ningún problema en acercarme a ella, Laura Parker se encargaba de eso. Ella me llamó el primer día de clase. Laura tenía una necesidad obsesiva de demostrar que era la persona más inteligente de la sala. Para ello, escribió una ecuación polinómica muy compleja en la pizarra y empezó a llamar a la gente para que la resolviera. Si hubieran pasado 2 meses de clases, el alumno medio podría haber tenido una oportunidad,
pero el primer día, todo el mundo estaba desconcertado por el problema. Yo fui su tercera víctima. Me acerqué con confianza a la pizarra y lo resolví rápidamente. Soy buena en lo que hago y no me da vergüenza demostrarlo. Este es mi talento y estoy orgullosa de ello. Tengo problemas para leer debido a la dislexia y vengo de una familia de clase trabajadora. Mi padre tomaba lecturas de contadores para la compañía eléctrica y mi madre era enfermera. Para ellos era una lucha financiar mi educación. No iba a permitir que un snob como el profesor Parker me humillara. Laura no estaba contenta con mi respuesta correcta. Hizo preguntas adicionales para demostrar su conocimiento superior, pero gané esa competencia y me convertí en su enemigo durante los siguientes 4 años. En mi opinión, se puede vivir con o sin miedo. Desde la segunda clase, noté que Mary se sentaba a mi lado y se quedó allí durante el resto del semestre. Mary era una cazadora de notas, esa era su forma de elegir las materias y estaba decidida a obtener la nota más alta en todo. En ese momento, no sabía por qué insistía tanto en obtener notas altas, pero era hermosa y era un placer estar con ella, así que le seguí el juego. Ella obtuvo la segunda nota más alta de la clase. Yo obtuve la más alta, para gran disgusto de Laura. Pero para entonces, Liam ya sabía de mí. El gran profesor Liam era tan engreído como Laura, pero se había ganado el derecho a hacerlo. Yo era conocida como una especie de protegida. Liam me presionaba mucho porque eso mejoraba la reputación de su departamento, pero tenía razón, lo necesitaba. No tenía ambiciones. Necesitaba un empujoncito. Después de los exámenes finales de Matemáticas 1, cuando veía a Mary en el campus, hablábamos. A veces incluso compartíamos un café o un almuerzo. Parecía que éramos amigas. Como dije, era un placer estar con ella. En todo caso, su apariencia me distraía de ella como persona. Me gustaba y yo parecía gustarle a ella. Con la mayoría de las chicas, yo era tan tímido que apenas podía hablar, pero con Mary podía relajarme. Éramos amigos y eso era todo. No la veía como alguien con quien salir. Mary y yo no estábamos saliendo y pensé que seguiría siendo así, pero cuando tenía 19 años y estaba en tercer año, todo cambió. Mary tenía 21 años y estaba en el último año en ese momento. Incluso hoy, disfruto del boxeo por diversión, sin competencia, solo como un pasatiempo. Un día, un chico llamado Max se me acercó en el gimnasio y me preguntó si estaba ocupado el sábado por la noche. Respondí que no, y luego dijo que su novia tenía un amigo y que querían ir a una especie de concierto de Ginger. Nunca había oído hablar de ellos, pero resultó que eran una banda de rock bastante buena. Max dijo que él proporcionaría las entradas y todo lo que tenía que hacer era aparecer y lucir decente. Todo estaba planeado de todas las maneras posibles, pero, como siempre, cuando se trataba de Mary, tardé en comprender lo que estaba pasando. Conocí a Max en un bar de estudiantes local antes de que llegaran las chicas y, cuando llegaron, mi cita a ciegas resultó ser Mary. Más tarde, me enteré de que ella había organizado todo. Quería una cita y estaba segura de que yo nunca la invitaría a salir. Mary, siendo Mary, encontró una manera de superar mi timidez. Max y su novia, que era una chica muy agradable, desaparecieron pronto y me quedé con Mary, que se hizo cargo de la conversación y básicamente controló nuestra cita. Mary se me acercó como una apisonadora, no era insistente, solo tenía el control firme de la situación. Al final de la velada, me enamoré de su personalidad arrolladora. Parecía encajar perfectamente con todos los aspectos en los que me faltaba algo. No creo que ella hubiera dirigido nunca todo su encanto hacia mí antes. La forma en que me miraba, como si yo fuera algo especial que ella había ganado, me hizo sentir bien. Terminamos la cita con un beso y una promesa mía de llamarla a principios de la semana siguiente. Pero ella no esperó mi llamada. El lunes me llamó y me dijo que vendría a estudiar conmigo. Después de eso, pasamos mucho tiempo juntas. Honestamente, nunca entendí por qué una chica sexy de una hermandad estaría interesada en un nerd de las matemáticas. Después de Matemáticas 1, ella nunca tomó otro curso de matemáticas, así que no le fui de utilidad como tutor.
No me veía mal, medía 1,80 metros y pesaba 80 kilos. A las chicas les gustaba mi cabello rubio, pero yo era demasiado tímida para que eso sucediera. No estaba exactamente en la misma liga que una chica en la cima de la lista A. No podía entenderlo, y tampoco mis amigas nerds, pero el consenso general era que si una chica hermosa y rica te quiere, entonces ¿por qué no? Vale la pena mencionar que Mary provenía de una familia adinerada. Asistió a una universidad estatal para obtener excelentes calificaciones mientras se preparaba para su examen de Derecho. Quería ir a la Facultad de Derecho de Harvard. Mary era una chica muy ambiciosa. Recuerdo el día que recibió su notificación de admisión anticipada. Después de que celebramos, me invitó a conocer a sus padres. Esto no era algo que yo quería hacer, pero en el momento de su triunfo, acepté, pensando que sus padres me verían como una distracción temporal. Después de todo, Mary pronto se iría a Harvard y yo todavía tenía un año más en la universidad. Supuse que su viaje a Harvard pondría fin a nuestra relación. Su casa en las afueras de Stamford, Connecticut, parecía más una mansión que un hogar. Tenía 7 dormitorios y 2 docenas de habitaciones en total. Esto me asustó más de lo que me impresionó. La madre de Mary, Catherine DeVoe Singleton, era 10 centímetros más baja que su hija, pero tenía una figura igualmente increíble. Sus curvas eran el resultado de haber tenido 3 hijos. Tenía el mismo cabello rubio miel y los mismos ojos verdes profundos y preciosos que Mary. Catherine era excepcionalmente hermosa a sus 40 y tantos, igual que su hija hoy. Me recibió con calidez y de inmediato nos hicimos amigas, y lo seguimos siendo hasta el día de hoy. El padre de Mary, Roger Singleton, era más frío, como yo esperaba. Era más alto que yo y más ancho, pero tenía 9 kilos de más. Su pelo castaño claro se estaba volviendo más ralo y era al menos 10 años mayor que su esposa, aunque parecía al menos 20 años mayor porque Catherine parecía mucho más joven que su edad. Roger Singleton era agente de seguros cuando se casó con Catherine DeVoe, heredera de la fortuna de los DeVoe. Catherine tenía un hermano mayor, pero apenas vivió para ver su boda. Con el dinero de los DeVoe, Roger Singleton parecía tener asegurado el resto de su vida, pero no pudo resistirse a usarlo para convertirse en el director de su propia compañía de seguros. DeVoe & Singleton es ahora una de las compañías de reaseguros más grandes del mundo. No te venden una póliza, sino que cubren los grandes riesgos de quienes venden las pólizas. Es más como una apuesta. Es un juego difícil que requiere una mente aguda y nervios fuertes. Roger Singleton, según descubrí, era perfecto para su negocio. La vida de Roger se centraba en su empresa y su familia, en ese orden. La excepción a este orden era su hija mayor. Ella era el centro de su universo y el orgullo de su vida. Mary Singleton llegó a casa para contarle a su padre que la habían aceptado en la Facultad de Derecho de Harvard. Lo que no me di cuenta de inmediato fue que también le había dicho que había encontrado un marido adecuado. Hasta ese fin de semana, no tenía idea de que yo era el premio. Mary les había contado a mis padres sobre mis méritos, resultó que me habían elegido por mi inteligencia y mi apariencia. Mary había elegido con cuidado, buscando al socio adecuado que aportara el ADN adecuado pero que no interfiriera en sus planes a largo plazo. Cuando papá me llevó a dar un paseo por su propiedad, me interrogó sobre mis planes y perspectivas. En mi opinión, tenía un poco de ambas cosas. Iba a terminar mi licenciatura y obtener un doctorado en matemáticas. Tal vez daría clases. En realidad no lo había pensado bien. En respuesta a la pregunta de dónde obtendría mi doctorado, respondí, donde pueda obtener el mayor apoyo financiero. No tenía grandes preocupaciones al respecto, ya que era el mejor de mi clase, algo que, como resultó, Mary sabía muy bien, aunque nunca hablamos de ello. Cuando regresamos de nuestro paseo, papá me dejó con mamá y llamó a Mary a su oficina. Pasaron unas buenas 3 horas juntos hasta que llegó la hora de cenar. Supuse que, independientemente de lo que se discutiera, yo sería rechazado como marido adecuado para la princesa Mary. Mary salió de su conversación con su padre con una sonrisa y afecto inconfundibles. Supuse que era su intento de ocultarme la naturaleza de su conversación.
Su padre, por su parte, era educado pero frío. Mamá, sin embargo, estaba abrumada de alegría durante la cena y me trataba como si fuera parte de la familia. Cuando terminó el fin de semana y regresamos a la escuela, le pregunté a Mary qué creía que pensaban sus padres de mí. Bueno, mamá se enamoró de ti inmediatamente y me lo dijo. Papá fue un poco más cauteloso, pero después de hablar contigo, cree que eres exactamente el hombre que necesito y que debería casarme contigo lo antes posible, dijo. Bueno, a mí también me gusta tu mamá, pero me parece extraña la actitud de tu papá. ¿Cómo puedo ser yo el que él quiere como yerno? Mary se rió. Jason, eres el hombre más inteligente que conozco, pero tal vez el más tosco del cajón. Eres el yerno más brillante que un hombre podría desear, lo que significa nietos inteligentes. No tienes ninguna ambición, lo que en este caso significa que puedo tenerla para los dos. Si no te has dado cuenta, yo, como mi padre, soy muy ambicioso. No estoy seguro de entenderlo, dije. No importa, mi amor, porque te entiendo. El caso es que te amo y te deseo. Somos perfectos el uno para el otro. Así que, ¿qué te parece? ¿Vas a pedírmelo? Con estas palabras, tomó mi mano y la apretó. Y así fue como nos casamos. Mary tomó la decisión mitad por amor y mitad por consideraciones prácticas. Por mi parte, fue todo amor, como debe ser, porque ella y su carrera siempre fueron lo primero. Nos casamos en una ceremonia sencilla pero elegante durante el verano y comenzamos nuestra vida de recién casados en Boston. Completé mi carrera tomando clases en el MIT y transfiriendo créditos. Vivíamos en un pequeño apartamento pagado por su padre, con una pequeña asignación. Justo cuando me gradué y Mary terminó su primer año como la mejor de su clase, anunció que estaba embarazada. ¿Cómo sucedió esto?, pregunté. Bueno, pasamos una noche agradable, respondió ella, riéndose histéricamente de mí. Pensé que estábamos tomando pastillas. Esa fue una suposición errónea, dijo. Yo trabajaba 20 horas a la semana en una gasolinera y daba clases particulares de matemáticas a niños de la escuela. Mary estudió y engordó muchísimo. Se perdió un semestre y dio a luz a nuestra hija, Catherine, a la que llamaron como la madre de Mary. Mary volvió a la escuela el semestre siguiente. Perdió todos los kilos que había ganado y más. Se veía mejor que antes. El siguiente hijo estuvo mejor planeado. Justo antes de terminar su último año de la Facultad de Derecho, dio a luz a Patricia, justo a tiempo para rendir sus exámenes. Mary tuvo 2 hijos y se licenció en Derecho, y se graduó como la mejor de su clase. Seguía siendo la misma cazadora de notas que yo conocía. Grandes bufetes de abogados hacían cola para contratar a un graduado de la Facultad de Derecho de Harvard cuyo padre era un importante magnate de los seguros. Ella eligió un bufete en Nueva York, y nos estábamos preparando para mudarnos. Fue entonces cuando decidí lo que haría. Era obvio que, fuera lo que fuese, implicaría mucho cuidado de los niños. Busqué y decidí que trabajar como asistente de posgrado mientras obtenía mi doctorado sería la mejor opción. A Mary realmente no le importaba lo que yo hiciera, siempre y cuando no interfiriera con su carrera. Ella siempre puso su carrera en primer lugar. Mi trabajo principal, como ella dejó en claro, era cuidar de nuestra familia. Ella era el sostén de la familia. Columbia estaba interesada en mí, pero tenían un número limitado de plazas. Tendría que competir por una plaza, lo que me resultó difícil. El proceso de entrevista fue la parte más difícil, tuve que venderme en los primeros 5 minutos para tener alguna oportunidad. Nancy Sloan, profesora titular y miembro en ascenso del Departamento de Matemáticas, dirigió la entrevista. También fue abierta sobre su orientación sexual, prefería a las mujeres. Éramos una pareja extraña, un padre de 2 hijos y una mujer gay promiscua con reputación de perseguir a todas las mujeres con falda. Nancy era bajita, menos de 1,5 metros, y compensaba su altura con tacones de 15 centímetros. Vestía ropa de hombre y tenía un corte de pelo masculino. Llegué a la conclusión de que la ropa de hombre era un intento de provocar una reacción, pero no funcionó conmigo. Le dejé claro que estaba allí por trabajo.
Ella se preguntó cómo era cuidar de 2 niñas pequeñas, ¿cómo lo hacía? ¿Interfería con mi trabajo y mis estudios? Le expliqué cómo había organizado el cuidado de las niñas, con una empleada doméstica a tiempo parcial y una niñera suplente. Además, estaba buscando una guardería a tiempo parcial para Caterina Ora y para las 2 niñas en un año más o menos. No estaba seguro de que estuviera convencida. Estaba a punto de admitir que había sido un error cuando vi una foto autografiada de Gail Grandchamp en su pared. ¿Te encanta el boxeo?, pregunté. Ella miró la foto que yo señalaba. ¿Sabes quién es ella? Sí, Gail Grandchamp. Fue a los tribunales para luchar en la Commonwealth. Muy bien, pero ya era demasiado mayor cuando finalmente le permitieron boxear. Pero sí peleó profesionalmente, respondió Nancy. Sí, pero las mujeres profesionales aún tienen un largo camino por recorrer. ¿Sigues el boxeo femenino?, preguntó. No realmente, solo lo que veo en el gimnasio, le respondí y a partir de ese momento comenzamos a hablar de mi experiencia en el boxeo. Le conté sobre las personas con las que había hecho sparring y que habían ganado cierta notoriedad. Nancy me contrató y les anunció a todos que yo era un expeso semipesado que ahora era un padre que se quedaba en casa. Ella afirmó que me estaba salvando de ser visto como un tonto más, lo cual coincidía con su actitud descarada. Sorprendentemente, trabajamos bien juntos y finalmente me ofrecieron un puesto de profesor asociado. Como se predijo, ella ascendió en la facultad, se convirtió en directora del departamento y decana asociada de Artes y Ciencias. Finalmente, yo me convertí en profesor titular. La carrera de Marian Harris, Tweed Cardigan fue aún más impresionante. Se convirtió en socia junior después de 2 años, en socia senior después de 6, y la firma ahora se llama Harris, Tweed, Cardigan Singleton, aunque la mayoría de la gente simplemente la llama Harris Tweed. Como puede ver, también mantuvo su apellido de soltera. Solo cometió un error: el nacimiento de nuestra tercera hija, Tina, no fue planeado. Mary siempre había sido cuidadosa con esto después de sus primeros 2 hijos, pero en su segundo año en Harris Tweed, decidió cambiar las píldoras por otra cosa, dándole a su cuerpo un descanso, como lo llamaba ella. El dispositivo que usaba se desprendió y cuando se dio cuenta, ya estaba embarazada. No creo que se arrepintiera, aunque al principio estaba muy molesta. Le dije que esto no afectaría su carrera y que amaría y cuidaría a nuestro tercer hijo. Tina resultó ser una niña increíble. Era una bebé caprichosa y una niña terrible a los 2, 3, 4 años, etc. Sin embargo, después de cumplir 8 años, se convirtió en la niña de papá más cariñosa y la más atenta de mis 3 hijas. Es difícil creer que ya tenga 15 años y que haya pasado tanto tiempo. En aquellos primeros años, Mary trabajaba muchas horas, a menudo 90 horas o más a la semana. Todavía trabaja muchas horas, se va antes de que yo me levante y vuelve después de que me acuesto. Me dejó el cuidado de los niños y todo lo que eso conlleva. A menudo me sentía perdido. Criar hijas no es fácil para un hombre, pero no hay nada más satisfactorio. A medida que cada una de ellas llegaba a una edad en la que empezaba a afirmar su independencia, sentí una profunda sensación de pérdida por cada una de mis niñas. Kate y Tara están en la universidad, y este otoño, Tina vio cumplido su mayor deseo: asistir a la Dunn School en Westchester, Nueva York. Es un internado para niñas que se centra en las artes escénicas, no es lo que se esperaría de la hija de un matemático tímido e introvertido, pero Tina siempre ha sido especial. Tal vez por eso, a pesar de mis esfuerzos por no tener favoritismos, mi hija menor es la más cercana a mí. La extraño, y tal vez por eso estaba distraído esa mañana, tratando de entender por qué Mary estaba vestida así. No tengo clases los viernes, solo horas de oficina, cuando los estudiantes pueden descargar su ansiedad con sus profesores. Te encuentras más como un consultor que como un maestro, algo que siempre me ha hecho sentir incómodo. Llamé y me tomé el día libre, luego me dirigí a lo que los neoyorquinos llaman Midtown, Madison Avenue en la calle 34. El bufete de abogados de Mary alquila 6 pisos en un rascacielos entre las calles 34 y 35. Encontré un asiento junto a la ventana en un café justo enfrente de la entrada de su edificio.
Eran un poco más de las 10 de la mañana y desayuné huevos revueltos, tocino y tostadas de centeno. Comí lentamente y tomé café hasta el mediodía, cuando llamé a la oficina de Murray con mi teléfono celular. Su secretaria, Janet, me dijo que la había extrañado por poco, se había ido a almorzar y no se esperaba que regresara hasta las 2 de la tarde. En ese momento, vi a Murray salir del edificio en compañía de un hombre negro alto. Ella le cogió el brazo y se inclinó hacia él de una manera muy familiar. Llegaron a Madison Avenue y giraron hacia la calle 35. Me levanté y lo seguí. Caminaron hasta la Quinta Avenida y luego entraron en el Hotel Gideon, un pequeño hotel boutique que atendía a las empresas de Madison Avenue y algunas aerolíneas. Murray y el hombre estaban tan absortos el uno en el otro que no se dieron cuenta de que lo seguía dentro. Se dirigieron a través del vestíbulo Art Deco hacia los ascensores, con el brazo de él ahora alrededor de la cintura de ella. Cuando las puertas del ascensor se estaban cerrando, los vi besarse. Observé cómo el ascensor subía hasta el piso 12. Me senté en la barra junto al vestíbulo y esperé. Pedí una cerveza pequeña y demasiado cara y me quedé allí, furioso. Sabía lo que estaba pasando arriba, pero no sabía por qué. Pensaba que tenía un buen matrimonio. Amaba a Murray, incluso después de más de 20 años, y en todos los aspectos importantes, la amaba más que nunca. Traté de encontrar todo tipo de razones para su comportamiento, desde cambios hormonales relacionados con la edad hasta posible negligencia por mi parte. Pero me estaba engañando a mí mismo. Murray estaba en una habitación en el piso 12 con otro hombre porque quería estar allí, y no había nada que yo pudiera hacer al respecto. Una hora se convirtió en 2, y luego, alrededor de las 2:30, salieron del ascensor. El portero lo siguió con el equipaje del hombre negro mientras se dirigían hacia la puerta principal del vestíbulo. Creo que en ese momento, finalmente se me acabó la paciencia. Me levanté y lo seguí. El portero estaba cargando sus maletas en el maletero del taxi mientras yo salía del hotel. Murray se dio la vuelta para besar al hombre en los labios. Cuando atravesé las puertas, aparentemente me vio y se apartó, dejando escapar un jadeo silencioso. El hombre se dio la vuelta para verme acercarme, claramente muy enojado, y se interpuso entre Murray y yo, probablemente con la intención de protegerla. Fue un error de su parte. Lo golpeé. Afortunadamente para él, Murray gritó, «Jason, no», y eso me hizo entrar en razón. Murray se arrodilló para ayudarlo y, al hacerlo, se le subió la falda, no llevaba medias, tenía las piernas desnudas. Si necesitaba más pruebas de lo que había pasado en el piso 12, las acababa de ver y me dolió. Sentí dolor, literalmente, como si me hubieran golpeado. Me di la vuelta y empecé a caminar. Estaba de pie, pero era evidente que estaba derrotada. Mary me gritó que parara. Varios transeúntes intentaron intervenir, pero les hice un gesto con la mano y caminé por la Quinta Avenida. Cuando llegué a la calle 38, tomé el metro. Solo había un lugar al que podía refugiarme. Me di cuenta de que había estado llorando, las lágrimas mojaban mis mejillas. Saqué un pañuelo y traté de limpiarme la cara cuando, de repente, sonó mi teléfono. Era Mary. Lo único que hizo fue ponerme aún más triste. No podía hablar con ella. La llamada pasó al buzón de voz, pero el teléfono volvió a sonar inmediatamente. Me encontraba en el andén del tren y el teléfono seguía sonando y pitando con nuevos mensajes. El metro no está demasiado concurrido a mediodía, pero tampoco está vacío. La gente miraba al hombre que lloraba con el teléfono sonando. Me di por vencido y lo apagué. Tardé una hora en llegar a Morningside Heights y a mi oficina en la calle 112 y Broadway. Una vez en el campus, volví a sentir una sensación de normalidad. El entorno familiar parecía tranquilizarme y asegurarme de que todo acabaría bien. Había perdido mi matrimonio y no sabía qué decirles a mis hijos, a mi madre o a nuestros amigos. 21 años habían desaparecido en un instante. Incluso podrían arrestarme por atacar al tipo con el que mi esposa infiel había pasado el día. Pero mientras estaba rodeado de esos majestuosos edificios, mi determinación se endureció. Iba a mantener la cabeza en alto y poner fin a mis más de 20 años de matrimonio como un hombre.
El teléfono de mi oficina estaba sonando cuando entré, pero no lo cogí. Eran casi las 4 de la tarde y no esperaba ninguna llamada. La llamada fue al buzón de voz, pero cuando revisé el registro de llamadas, estaba lleno. Tenía 27 mensajes, el primero de un estudiante, el segundo de la administración de la universidad recordándome una reunión de profesores, ambos recibidos temprano en la mañana. Los otros 25 eran de Mary, todos dejados esa tarde. Había llamado y dejado mensajes hasta que la bandeja de entrada estuvo llena. Los borré todos sin escuchar. En ese momento, mi computadora, que siempre dejo encendida en la oficina, sonó con una notificación por correo electrónico. Era de Mary, por supuesto, para Jason Sweeney sujeto, Jason mensaje, Jason, no entendiste nada de lo que viste. Hemos estado casados durante casi 21 años. Merezco una oportunidad de explicarme y defenderme. Me debes eso. Por favor, vuelve a casa y déjame explicarte. Soy inocente. El hombre con el que estaba, Frank Patterson, es un compañero de trabajo. No resultó gravemente herido y lo entiende todo. Todo estará bien si vuelves a casa. Te quiero, Mary. Mi respuesta fue breve. Para Mary Singleton, htc.sla.com, sujeto, Jason mensaje, lindas medias. ¿Tu amante también las usa? Tu ex marido, Jason, bloqueé su dirección de correo electrónico antes de enviarlo. Cualquier otra mentira que quiera decirme ahora se quedará en mi carpeta de correo no deseado hasta que limpie mi bandeja de entrada. Por si acaso, entré en el sitio web de la empresa de Mary. Empecé a buscar en la lista de abogados. Finalmente, lo encontré, Frank Patterson. Trabajaba en la oficina de Chicago y era socio menor. Patterson se graduó en la Facultad de Derecho de Yale en 2003, por lo que tenía unos 35 años, 5 o más años menos que yo. Su foto mostraba a un chico muy guapo que parecía seguro de sí mismo. Esto planteó aún más preguntas. Mary había estado viajando a Chicago con regularidad durante los últimos 6 meses. ¿Era esa toda la historia o había algo más? Era evidente que eran cercanos y, sin duda, no era la primera vez que estaban juntos. Podría haber pasado horas pensando en ello, pero decidí distraerme con el trabajo. Alrededor de las 8 de la noche, alguien tocó a mi puerta. Era Nancy, mi amiga y jefa. Entonces, bombón, ¿qué pasa? Tu esposa me llamó y me dijo que tenías que irte a casa de inmediato, que te estaba esperando, dijo Nancy. Eso no sucederá, respondí. ¿Puedo saber por qué? La pillé saliendo de una habitación de hotel con otro hombre, respondí. Veo el problema, pero ¿en qué ayuda a esconderse?, preguntó. No me estoy escondiendo. El matrimonio se acabó. Estoy trabajando. Si no vuelvo a verla, no habrá problema, le dije. Vaya, sabía que tenías mal carácter, pero no sabía lo malo que era. Mira, dada mi experiencia, soy la peor persona para dar consejos, pero me tomaría un tiempo para calmarme y luego hablaría con ella. Sé que es una buena mujer y tal vez tenga una explicación. De todos modos, si necesitas un lugar, Betty y yo estaremos felices de acomodarte, dijo. Lo que necesitas saber sobre Nancy es que su relación más larga fue con Betty, su actual pareja. Nancy engañó a todas sus parejas, incluida Betty, quien la echó de casa al menos 2 veces, hasta donde yo sé, por infidelidad. Gracias, pero me gustaría quedarme aquí unos días si es posible, respondí. Está bien, pero si no tienes sitio para el lunes, te irás a casa con Betty y conmigo, dijo. Después de que Nancy se fue, traté de evaluar la situación. No tenía dinero. Todo mi salario iba a parar a nuestra cuenta conjunta. Mary firmaba los cheques, yo no tenía chequera. Estaba segura de que lo primero que haría Mary sería bloquear mis tarjetas de crédito, que estaban todas a su nombre. Me permití volverme dependiente de ella porque confiaba en ella. Confiar en ella, ahora me daba cuenta, había sido un error colosal. Una de mis peculiaridades es que cuando estoy triste trabajo mejor. Actualmente estoy escribiendo un libro. En el mundo académico, o se publica o se muere.
Durante las siguientes 4 horas trabajé intensamente en el libro, ignorando las llamadas telefónicas. Justo antes de medianoche, recibí un mensaje de texto de mi hija, Kate. Papá, ¿qué pasa? Dice que mamá no quieres volver a casa ni responder llamadas. Está casi histérica. Nunca la había visto así. Tienes que ir a verla ahora. Kate, le respondí, lo siento, Kate. Siempre te querré a ti y a tus hermanas. Siempre estaré ahí para ti. Pero por favor, no te involucres en esto. Tu madre está muerta para mí. Nos divorciaremos. No te pediré que elijas un bando. Pero por favor, nunca más me hables de esa mujer. Tu amado padre. De Kate, papá, ¿qué está pasando? No puedes decirme que te estás divorciando de mi madre y no darme ninguna explicación. Soy una chica adulta. Puedo aceptarlo, sea lo que sea. Por favor, dame algún tipo de explicación. Querida Kate, lo siento, pero tu madre rompió sus votos matrimoniales. Si quieres saber más, tienes que preguntarle. Te amaré siempre, papá. Yo también te amo. Siempre, siempre, para siempre, respondió Kate. Después de eso, no supe nada de Kate ni de nadie más durante varios días. El huracán Hugo comenzó como una onda tropical antes de convertirse en una depresión tropical frente a las islas de Cabo Verde y finalmente se convirtió en un huracán de categoría 5 poco común en el Atlántico. Destruyó las Islas Vírgenes y Puerto Rico, luego golpeó Carolina del Sur y continuó hasta el lago Erie. Fue el huracán más destructivo que azotó los Estados Unidos hasta ese momento, septiembre de 1989, 6 meses antes de mi cumpleaños número 17. Yo era un estudiante de secundaria despreocupado y poco apreciado. No tenía idea de lo que Hugo significaba para mí. Vivía en Connecticut, lejos del viento, la lluvia, las marejadas ciclónicas y las inundaciones del interior. Ese día, cuando volví a casa después de la práctica de porristas, encontré a mi madre llorando en la cocina. Mi primer pensamiento fue que finalmente se había enterado de las infidelidades de mi padre, pero ella simplemente señaló el titular del periódico local, Hugo, la peor tormenta, 34 muertos en Estados Unidos. Y daños por valor de $10,000 millones. The Times, 23 de septiembre de 1989. Algunos dirán que nací con una cuchara de plata en la boca. Si es así, entonces era una cuchara plateada. Mi madre era rica como Debo, una familia antigua, pero nació cuando mi abuela tenía 45 años. Cuando mi madre tenía 10 años, la abuela Debo tenía Alzheimer de aparición temprana. Su padre era alcohólico, lo que la dejó al cuidado de su hermano de 30 años, Jackson Chamberlain Dido, que era una especie de genio de las finanzas. Cuando tenía 18 años, apareció en escena mi padre, Robert Singleton. Creo que se enamoró de inmediato. En aquel entonces, era poco más que un agente de seguros glorificado, habiendo comenzado su vida como un muchacho pobre más del este de Nueva York. Mi padre era inteligente, ambicioso y exitoso. Como era un hombre que no aceptaba un no por respuesta, era un excelente vendedor. Creo que para mi madre, tener a mi padre en su vida fue como si alguien abriera las cortinas y dejara entrar la luz del sol. Pasó algún tiempo antes de que se diera cuenta de que mi padre tenía varios defectos. Era un jugador incorregible, salvo por el hecho de que engañaba a las mujeres. No me di cuenta de lo malo que era hasta que Hugo puso mi mundo patas arriba. Mi padre estaba en su despacho, con las cortinas corridas para protegerse de la luz del día que se desvanecía. La habitación estaba iluminada únicamente por una lámpara de mesa de bajo voltaje. Papá estaba bebiendo whisky, algo inusual en una casa donde las bebidas alcohólicas estaban mal vistas, un legado de la educación de mi madre, o de la falta de ella. «Papá, ¿estamos en quiebra?», pregunté. Simplemente sonrió y se puso un dedo sobre los labios. Y así jugó, no estamos en la ruina si la gente no sabe que estamos en la ruina. Fue entonces cuando aprendí la diferencia entre seguro y reaseguro. Las compañías de seguro son instituciones grandes y poderosas que venden pólizas al público, controladas por agencias gubernamentales con efectivo y valores en reserva para pagar las reclamaciones.
Las leyes y el sistema están inclinados a su favor y dependen de la distribución de los riesgos. El reaseguro es la forma en que las aseguradoras transfieren riesgos que son demasiado grandes para ser distribuidos en su totalidad. Las reaseguradoras no venden al público, por lo tanto, están menos reguladas. Venden a las aseguradoras y no pagan a menos que la pérdida sea muy grande. Pero el riesgo también es alto. Se trata de empresas más pequeñas y a menudo más rentables. Sin embargo, el asegurado solo irá a la quiebra si infringe las reglas, hace trampas, se vuelve estúpido o simplemente es groseramente incompetente. Lo contrario es cierto para el reasegurador, que depende de todos los riesgos comerciales y de lo que claramente son los actos de un dios cruel llamado calamidad. Hugo era un sirviente de este dios, grande, poderoso y despiadado. Hugo se adentró en el interior y causó daños catastróficos a todo tipo de empresas, individuos y gobiernos asegurados por aseguradoras, que luego recurrieron a reaseguradoras como mi padre, Roger Singleton. Cómo consiguió el dinero para cubrir las pérdidas, nunca lo sabré, pero una sombra oscureció mi hogar, que alguna vez fue luminoso. Me dejó profundamente afectado. Mamá dejó de llorar y sonrió, y mis hermanos menores, John, que solo tenía 10 años, y Susan, de solo 6, nunca notaron que su mundo casi se había derrumbado. Mi madre era fuerte, mucho más fuerte de lo que jamás hubiera imaginado. Vivía al borde de un volcán humeante y no le hacía caso a las cenizas ni al calor. Yo no soy tan fuerte. Analicé mi vida con seriedad y me di cuenta de que había estado viviendo con la ilusión de que mi vida siempre sería segura y cómoda. Antes era una mala estudiante y no tenía ambiciones. Ahora quería recuperar esa sensación de seguridad y protección que había perdido. Siempre me atrajeron los chicos que, como mi padre, exudaban confianza y arrogancia. Chido Jefferson era un chico negro muy alto y guapo. Esa relación duró 6 semanas. Me gustaba la intimidad y tomaba píldoras anticonceptivas. El siguiente chico duró un poco más antes de que rompiéramos, y también me acosté con él. Mi novio actual era un jugador de tenis, un poco mayor, de 19 años. Todavía no me he acostado con él. No era una mujer de virtud fácil que simplemente se quitaba los pantalones a la primera oportunidad. El chico necesitaba trabajar en ello y mostrar algo de respeto. El problema era que no veía a ninguno de los dos como compañeros de vida o, lo que es más importante, como alguien a quien pudiera recurrir en momentos de necesidad. Decidí que necesitaba aprender a ser independiente y a valerme por mí misma. Soy una estratega por naturaleza, así que desarrollé un plan. Entraría en una buena universidad de la Ivy League estaba fuera de mi alcance debido a mis malas notas, pero decidí cambiar eso. Asistiría a la universidad estatal y, en función de mis notas universitarias, asistiría a una facultad de Derecho, preferiblemente de la Ivy League. A partir de entonces, las notas se convirtieron en todo. Una vez que tomé mi decisión, seguí estrictamente el plan. Hubo algunos contratiempos en el camino. Una vez, planifiqué cuidadosamente mi requisito de matemáticas en la universidad. Investigué el programa de estudios. Podía tomar Matemáticas 1, un curso muy difícil. Podía tomar Estadística, no tan difícil, pero igualmente un desafío. O podía tomar Principios de Matemáticas, conocido como Matemáticas para Dummies, una elección fácil pero con un escollo. Matemáticas para Dummies no se vería muy bien en un expediente académico, y el profesor era muy estricto con las calificaciones. Así que la trampa era una asignatura fácil pero difícil de obtener una A. Por otro lado, uno de los profesores de Matemáticas 1, el viejo y lujurioso profesor Hoffman, era conocido por su fácil calificación. Favorecía especialmente a las chicas hermosas con buenas piernas y faldas cortas. Mi objetivo no era evitar el trabajo, quería alcanzar el éxito. Mi elección recayó en Matemáticas 1, mucho trabajo, una falda corta y una nota excelente. Como dijo Robert Burns, los mejores planes de los ratones y los hombres a menudo fracasan. En este caso, mis planes se arruinaron por la enfermedad del profesor Hoffman y la egoísta profesora que lo reemplazó, llamada Laura Parker. Ella era absolutamente la última profesora que elegiría para cualquier asignatura.
No solo era estricta con las calificaciones, sino que también era una profesora terriblemente mala, inteligente pero sin talento. Mientras me sentaba a pensar qué hacer ahora, Laura intentó humillar a sus alumnos exigiéndoles una solución a un problema aparentemente imposible. ¿Qué opciones tenía? Dejar matemáticas 1 y hacer matemáticas para dummies, lo que habría sido un doble golpe con una nota de suspenso en mi expediente y una posible calificación B para el sustituto. ¿O tratar de superar a Laura? Mientras pensaba en esto, llamó a un chico guapo que estaba sentado en el escritorio de atrás. Lo noté cuando entró. Tenía una apariencia endiablada y una figura alta y atlética, pero era dolorosamente tímido y simplemente no encajaba con mi tipo de macho alfa oscuro. Lo había visto en el campus los últimos días y asumí correctamente que era un estudiante de primer año, recién salido de la escuela y sin idea de la vida. Caminó hacia el pizarrón al frente de la clase con ese andar extraño pero elegante. Sé que es una contradicción, pero era tan tímido que parecía extraño, pero su cuerpo tenía una gracia natural de movimiento. Cuando empezó a hablar, sonó una voz de tenor hermosa y clara. Nos quedamos fascinados mientras él explicaba con calma cómo había resuelto el problema. Empujó literalmente a Laura hacia atrás como si ella se alejara de él como si se hubiera quemado. Laura medía aproximadamente 1,65 metros, pero estaba parada sobre unos zapatos de plataforma de 15 centímetros que tenían al menos 3 años. Él todavía era lo suficientemente alto como para mirarla desde arriba y cuanto más hablaba con su voz aguda y chillona, más tonta parecía. Evidentemente, no era esa su intención, pero el tema le resultaba mucho más fácil. No hacía falta decirlo, estábamos en presencia de un auténtico genio de las matemáticas. Además, tenía talento para explicar sus pensamientos con claridad. Decidí permanecer cerca de este chico a toda costa durante el resto del semestre. Durante nuestra segunda sesión, me senté a su lado, tan cerca que casi estaba sentada en su regazo, y fue entonces cuando descubrí 3 cosas. Primero, lo que sucedió en la lección anterior no fue un accidente, era el hombre más inteligente que había conocido. Pero segundo, era absolutamente despistado, no hay otra palabra que lo describa mejor. No entendía el mundo que lo rodeaba y estaba desconcertado por la noche opuesta. Por último, tenía los ojos azules más hermosos. Pensé en la línea de la canción de Carly Simon, *el cielo es un azul que nunca has visto en los ojos de tu amante *, y me di cuenta de que estaba equivocada. Vi este color en sus ojos. Por supuesto, él no era mi amante y nunca podría serlo, simplemente no era mi tipo. Pero aún así, esos ojos fueron directos al centro de mi alma. En resumen, obtuve una calificación y encontré un gran amigo. Se llamaba Jason Sweeney y era todo lo que uno podría desear de un amigo, leal, atento y dispuesto a ayudar, por ejemplo, brindando unas horas semanales de tutoría de matemáticas y ayudándonos a estudiar para el examen final. Seguimos siendo amigos durante casi 2 años. Compartíamos café en el centro de estudiantes y sándwiches en el césped. Yo sabía que tendría hambre porque normalmente se olvidaba de traer el almuerzo y se saltaba el desayuno por completo. Traté de devolverle el favor con la misma moneda porque no me gustaba simplemente recibir y no dar nada a cambio, pero no siempre era fácil. Jason atraía a cierto tipo de chicas. Podría entrar en detalles, pero basta con decir que la palabra nerd las describía por completo. Era, como dije, dolorosamente tímido y torpe con las chicas. Debió haber sido una decepción para ellas porque conseguir que invitara a salir a alguien era simplemente imposible. Él nunca se atrevería a invitar a salir a una chica, y ellas nunca serían capaces de transmitir el mensaje apropiado de su disponibilidad a su mente lenta. Las chicas nerd eran su tipo, pero él no lo veía. Así que podía verlas dando vueltas a su alrededor como buitres, esperando su oportunidad. No todas eran feas, pero eran el tipo de chicas con faldas demasiado largas y pasadas de moda o vaqueros holgados con gafas viejas y monturas gruesas. Para ellas, el pobre y tímido Jason era el equivalente a una estrella de rock con su mente aguda y su rostro atractivo. No siempre veían con buenos ojos a la chica de fraternidad que interactuaba con su supuesta víctima. Recibí mi cuota de miradas que prometían venganza en un callejón oscuro.
Una de ellas incluso se me acercó y me dijo directamente que debería quedarme en mi propio círculo. En el fondo, no podía culparlos. Ninguna chica que se pareciera a mí iría jamás tras Jason, y ciertamente nunca serían capaces de atraer a los chicos con los que salía. No me gustaba admitir que dejaba que estos chicos me llevaran a la cama con regularidad. No era una mujer de virtud fácil, pero aún era demasiado experimentada y sofisticada para chicos dulces e inocentes como Jason. Así que me eché atrás y solo intervine cuando pensé que mi amiga podría necesitar ayuda. Probablemente, todo habría seguido así si mi padre no hubiera intervenido de nuevo. El verano después de mi tercer año, movió algunos hilos y me consiguió una pasantía de verano no remunerada, pero muy valorada, en un prestigioso bufete de abogados de Wall Street. Cuando decían Wall Street, en realidad estaban ubicados en Madison Avenue, justo al norte del Empire State Building, en un rascacielos de cristal en los pisos 51, 52 y 53. El lugar era impresionante, la gente era elegante e ingeniosa, y era un placer trabajar con ellos. Me enamoré de ese lugar y de esa profesión, y de inmediato me di cuenta de que esa era mi vida. Me limité a servir café y, a veces, almuerzos. Pasé más tiempo en la máquina de café que en cualquier otro lugar, pero interactué con hombres y mujeres que ejercían regularmente en los tribunales superiores, y algunos de los cuales presentaron argumentos ante la Corte Suprema. Solo podía imaginar cómo se vería esta pasantía en mi solicitud de ingreso a la Facultad de Derecho. Y, como siempre, hice amigos. No tuve problemas con los hombres, un poco de coqueteo, eso es todo. Esperaba que las mujeres fueran más difíciles, pero estaba equivocada. Me aceptaron como a una hermana. Todavía era una profesión dominada por los hombres en ese entonces, y las mujeres, a las que nunca se las llamaba chicas, me hicieron saber que todas habían pasado por lo que yo estaba pasando. Estaban listas para ayudar y dar consejos. Nadie hizo esto más que Claire Solo, la única socia senior, aunque había varias socias junior en la firma. Claire dejó en claro que sería mi mentora principal y que no toleraría que nadie más ocupara ese puesto. Tenía más de 50 años, pero aún conservaba su impresionante apariencia y su gran sentido del estilo. La admiraba y pronto comencé a vestir los trajes de falda conservadores pero bonitos que ella prefería. Siempre usaba joyas, ya fuera un collar de perlas o un par de aretes de diamantes en forma de lágrima, y siempre tenía un elemento de elegancia, ya fueran zapatos Prada o un bolso Gucci. Claire nunca se quedaba corta en buenos consejos. Tienes el atractivo y la belleza, no tengas miedo de usarlos. Pero hazle saber a los chicos del club que tienes una mentalidad de la que deberían tener miedo. Nunca des nada gratis, pero no tengas miedo de tomar todo lo que te ofrezcan, excepto sus cuerpos lujuriosos. Sé una dama, pero ten un estileto en tu bolsa de trucos, por si acaso. Estaba llena de consejos, y eran buenos consejos. Había llegado a la cima de la resbaladiza escalera que era el único camino para avanzar en su carrera en un gran bufete de abogados nacional. Fuera de la oficina, vivía en un apartamento en una casa adosada de Brooklyn. Estaba en Henry Street, justo al norte de Atlantic Avenue, con sus mercados de Oriente Medio y restaurantes de moda. Fue una revelación para mi madre, cuyos primos de Devo tenían 2 hijas que alquilaban un apartamento allí mientras fingían trabajar como voluntarias para alguna organización benéfica. De hecho, pasaron el verano persiguiendo hombres. Había muchos hombres ese verano, pero ninguno merecía más que una noche, y la mayoría no vivía para ver la mañana. Me encantaba Nueva York y me encantaba trabajar en un bufete de abogados de alto nivel. Lo que la gente criticaba era en realidad lo que me atraía, las largas horas y los grandes egos. Sentías que participabas en eventos importantes. Estaba enganchada y todo era perfecto. Tenía estrellas en los ojos y no noté la suciedad bajo mis pies hasta el último día de mi pasantía. Ese día, las mujeres se fueron temprano para tomar unas copas conmigo. Era viernes y al día siguiente tenía pensado tomar el tren a casa, a Connecticut. Salimos a las 4 y fuimos a un bar pequeño y acogedor llamado Ivano. Estaba oscuro y relativamente tranquilo adentro en una noche de viernes de finales de verano. Bebimos y hablamos de asuntos de mujeres e intercambiamos promesas de mantenernos en contacto.
A las 7, solo éramos Clyde y yo. No tenía prisa y no había ningún hombre al que quisiera despedirme o volver a ver. Me sentí deprimida por los hombres después de pasar tiempo con tipos arrogantes e indiferentes. Eran divertidos, pero completamente inútiles. Clyde bebió un poco demasiado, se puso triste y comenzó a contarme sobre sus 2 matrimonios fallidos y los hijos que nunca tuvo. A las 8, estaba llorando en su copa de martini, explicando lo solitaria que puede ser la vida si no estás preparada para desempeñar un papel secundario en una pareja. Vi otro lado de la vida de Clyde. La había admirado todo el verano y ahora sentía pena por ella. A las 9, la metí en un taxi y tomé el metro a Brooklyn, dejando atrás a una joven muy molesta. Al día siguiente, en el tren de Amtrak, reflexioné sobre mi destino. Parecía que solo tenía una opción entre opciones poco atractivas: confiar mi destino a algún hombre o vivir la vida sola y en soledad. ¡Qué injusto! Necesitaba un tipo diferente de hombre, uno con quien fuera divertido estar y que no tuviera un ego que le quitara el aire a la vida. Necesitaba a alguien que nunca viera mi carrera como una amenaza para él porque era un verdadero amigo, alguien en quien pudieras confiar para que te ayudara y te apoyara, alguien que fuera leal, cariñoso y que siempre estuviera ahí cuando lo necesitaras. Alguien que fuera bueno como Jason. Cuando pensé en Jason, mi corazón empezó a latir más rápido. Nunca vi a Jason como un marido potencial, pero cuando lo pensé, me di cuenta de que nadie podría ser mejor. También me di cuenta de que había estado en una relación con Jason por más tiempo que cualquier otro hombre. Al darme cuenta de esto, comprendí que la vida sin Jason sería pobre. Entonces me di cuenta de que lo había dejado rodeado de chicas que solo querían meterse en sus pantalones. Era como dejar tu anillo de bodas en el lavabo del baño, solo estabas pidiendo que te lo robaran. Necesitaba urgentemente volver a la universidad y conquistar a mi hombre, lo cual era más fácil de decir que de hacer. Se suponía que mis padres me llevarían de vuelta a la universidad el domingo por la noche con mis cosas para el próximo año escolar. El sábado por la noche estaba nerviosa, no podía esperar a volver a la universidad, aunque no tenía idea de qué haría cuando llegara allí. El domingo por la mañana, mi madre anunció que nos iríamos sin mi padre. No era una práctica habitual. Antes de que yo me despertara, ya había cargado mi coche, un Volvo 960 de 1992, con mis cosas. El 960 era el modelo más nuevo de Volvo ese año y un tanque sobre ruedas que se manejaba como una gacela. Era absolutamente fiable y podía soportar casi cualquier cosa. Mi madre estaba muy orgullosa de su coche. Anunció que yo conduciría el coche hasta la universidad y que ella conduciría de vuelta a casa. En cuanto me puse al volante empezó el interrogatorio. Todavía no sé cómo se enteró, pero de algún modo lo hizo. ¿Quién es? ¿De qué estás hablando? ¿El chico que te hace querer volver con tantas ganas, por qué tiene que ser un niño? Porque así es. Entonces dime su nombre. Se llama Jason. Es muy inteligente y ayer me di cuenta de que es el indicado. ¿El mismo? Sí, es especial. Simplemente no me había dado cuenta antes. Fui muy estúpida. Mi mamá sonrió y luego frunció el ceño. ¿Qué pensará de lo que has estado haciendo todo el verano? ¿Qué quieres decir? Las chicas diabólicas no solo son habladoras, también son coquetas. Eres una chica grande y sé que has estado con hombres por un tiempo. ¿Te lo pasaste bien? ¿Qué pensará él? Creo que es gracioso. Jason ni siquiera sabía que estábamos juntos y, sin duda, nunca habría adivinado lo que hice durante el verano. Mamá me miró y luego le expliqué lo de Jason, que él no sabía que yo lo quería, que era demasiado tímido para invitarme a salir y que, en general, no tenía ni idea de nada. Ella lo pensó y dijo, así que es más bien como una máquina, una versión de su marido hecha por una mujer melancólica. Sonreí. Entonces ella preguntó, ¿lo amas? Creo que sí. Quiero estar con él. Es agradable estar con él. No es como los demás en absoluto. Pero no te excita. Parece más un Volvo que un Ferrari. Algunas mujeres se sienten más atraídas por los Volvo, afirmó.
La conversación giró en torno a cómo conseguir a Jason y mamá tuvo algunas buenas ideas. La cita a ciegas fue idea suya y me llevó 2 semanas enteras organizarlo todo. Mientras lo hacía, descubrí que a Jason le gustaba el boxeo, lo que me pareció interesante. Era un pasatiempo bastante extraño para Jason, que no encajaba en absoluto en la corriente principal. Es una de esas cosas que lo hacen adorable pero no tierno. Bueno, puse mis trampas y conseguí a mi hombre. Nunca me arrepentí hasta hace poco. Mi Jason era el mejor de los hombres. Nunca me ha decepcionado, era el mejor marido y un gran padre. Ningún hombre podría igualarlo en ninguna de estas categorías, en mi opinión. Sin embargo, surgieron 2 problemas en nuestro matrimonio, el primero eran mis ambiciones y el segundo era mi vida nocturna. Di a luz a mis hijos a una edad temprana y entendí el problema que enfrenta una mujer en una gran empresa. Si te quedas embarazada siendo socia junior, nunca llegarás a ser socia senior. Si esperas hasta ser socia senior, surgirán otras dificultades, tanto médicas como profesionales. Así que tuve a mis niñas mientras estaba en la facultad de Derecho. Jason, el hombre maravilloso que era, se hizo cargo de los niños cuando finalmente comencé a trabajar. Mantuve mi vida familiar separada, mis colegas sabían que estaba casada, pero nunca habían visto a mi esposo ni sabían nada sobre los niños. Estar casada sin un marido visible me convirtió en un blanco fácil. Los hombres influyentes aman a las subordinadas casadas. Si te sientes tentada, no lo dirás por miedo a tu propio matrimonio. Al menos, eso es lo que me pareció en el primer año cuando traté de defenderme de las insinuaciones. Me estaba yendo bastante bien hasta una noche en la oficina de Jack Hardigan. Era uno de los socios de la firma y director del departamento de litigios. Parecía $1.000.000. Tenía 44 años, solo un año más que yo ahora. Todas las mujeres de la firma estaban enamoradas de él, incluida yo. Trabajamos hasta altas horas de la noche preparando el juicio. Al principio de la velada éramos 3, Jack, su primer oficial Vincent y yo. Como miembro junior del equipo, fui rotando por los departamentos de la firma hasta que me admitieron en el colegio de abogados. Aprobé el examen a la primera, como todos los asistentes de nuestra empresa. Al día siguiente de prestar juramento, me designaron para formar parte del equipo Hardigan. Era un nombramiento prestigioso. Vincent desapareció alrededor de las 7, pero seguimos trabajando. A las 9, hicimos una pausa. Ya casi habíamos terminado, el plan era tomarnos el día siguiente libre para descansar antes de que comenzara el juicio. Esta noche, trabajamos en todos los cabos sueltos, incluida la declaración de apertura de Jack, que había estado ensayando durante la última hora. Me quedé asombrada con este hombre, su presentación fue genial. ¿Qué piensa tu marido de estas noches de trasnochar?, preguntó Jack. Oh, hemos tenido muchas noches como esta en nuestros 5 años de matrimonio, respondí. ¿Qué él ha hecho? Él enseña. Déjame adivinar, ¿eso te convierte en el principal sustentador de la familia? Sí, pero lo quiero así, respondí, quizás un poco a la defensiva. Sin ofender, pero te veo como una mujer fuerte e independiente que sabe lo que quiere y lo consigue, dijo. Sí, me casé con un buen hombre, esperando plenamente que pusiera mi carrera en primer lugar, y lo hace sin quejarse, dije. Ya veo. Bueno, definitivamente no eres la primera mujer ambiciosa con la que he trabajado, dijo. Todas las mujeres aquí son ambiciosas, respondí. Es cierto, pero no todas son bellas y algunas tienen maridos menos comprensivos, afirmó. Oh, Miyako Doko. Me parece que me atraes tanto como tú a mí. Entiendo la advertencia, las relaciones en el trabajo siempre son un problema y, con un socio de alto rango, pueden acabar con una carrera. Pero nunca me he aprovechado de mis socios de esta manera. Tengo un acuerdo con mi esposa, ambos somos reservados y felices en nuestras relaciones. Me enorgullezco de dejar a mis amigos en buenos términos, como Karen Lane de Probat. Ella y yo duramos bastante tiempo y, cuando terminó, insistí en que se convirtiera en mi socia, dijo, mirándome a los ojos hipnotizándome. Sabía lo de Karen Lane y algunas otras personas, en empresas como la nuestra no hay secretos.
Los rumores siempre están en pleno auge. Me di cuenta de que Jack era un hombre cauteloso. Me preguntó si estaba listo y si veía algún problema, personal o en nuestra relación profesional. Me dijo que no me preocupara por su esposa o mi carrera. Por lo que escuché en la oficina, podía confiar en él. Quería confiar en él. Me levanté de la silla en la que estaba sentada y me acerqué a él. Me abrazó y nos besamos. Mi marido es un poco lento de mente, lo último de lo que me tenía que preocupar era de tener un problema con él. ¿Pero cómo vamos a hacer esto?, pregunté. Déjamelo a mí. Nos vemos mañana en el Hotel Gideon. Tendré una suite para nosotros, dijo. 16 años de infidelidad empezaron y terminaron en el Hotel Gideon. Jack fue el primero. Pasamos un gran año de pura intimidad y diversión. Era una persona estupenda con la que hablar y un amante mejor que el promedio, sabía cómo complacer. El problema era que él era un poco impaciente y yo era descuidada. Tomé la píldora durante 2 años, pero mi médico y yo decidimos que necesitaba un descanso. Iba a dejar de tomar la píldora y probar algo diferente. Hubo un pequeño retraso con la instalación y terminé usando el diafragma temporalmente. Con Jason no hubo problemas, era paciente y estaba contento con lo que le daba. Jack era diferente, exigente y apurado. Supongo que los accidentes ocurren, pero cuando me enteré de que estaba embarazada, estaba bastante segura de que no era el bebé de Jason. Cualquier duda sobre la paternidad desapareció cuando la rubia de ojos claros tuvo una hija de cabello oscuro y ojos castaños. Nadie dijo nada, Jason era ciego como siempre. ¿O no? Casi creí que lo sabía, pero se negó a aceptarlo. Cuando la niña, a la que llamamos Tina, se convirtió en la favorita de su padre a pesar de ser nuestra hija más difícil, pensé que él lo sabía y lo compensaría. Sin embargo, a medida que pasaron los años y se volvieron más cercanos, tuve que preguntarme. La niña problemática se convirtió en un ángel adolescente. Mis otras niñas llegaron a la pubertad y se convirtieron en terrores, mientras que Tina se volvió diligente y responsable. Los chicos que la cuidaban fueron dejados de lado cuando su padre apareció en escena. Ella haría cualquier cosa, por Jason, él solo tenía que pedirlo. Lo opuesto era doblemente cierto. Observé cómo él trataba de ocultar lo mucho que prefería a su Tina. A veces me sentía como la tercera parte de un triángulo amoroso. Sin embargo, esto ya había sucedido antes. ¿Cuál es mi situación ahora? Frank Patterson fue el último de una larga lista de amantes. Con excepción de Jack Hardigan, la mayoría de ellos duraron solo unos meses. Jack y Frank fueron muy buenos para mi carrera en las relaciones extramatrimoniales. Jack fue mi mentor, nuestra relación desdibujó las fronteras entre lo físico y lo profesional. Me hice amiga de su esposa, Anne. Se alegraron de saber que estaba embarazada, ya que no tenían hijos. Nuestra hija, Tina, es la única hija de Jack. Los Cardigan vinieron a nuestra casa solo para verla. Fue duro para ellos, podía ver que querían un hijo, pero tenían que conformarse con las migajas de la mesa de la cena de Jason. Eran buenas personas y no permitieron que sus deseos arruinaran la vida de Tina. En los últimos años, he organizado vacaciones de verano para ella en su rancho en Montana. Fue después de sus últimas vacaciones de verano que Tina regresó a casa con la firme intención de ir al internado al que había asistido Anne. Los Cardigan insistieron en pagar la matrícula, un hecho que le oculté a Jason. Frank Patterson era una persona íntima. Nos conocimos durante mi viaje a la oficina en Chicago. Cenamos con un grupo, incluido el cliente, pero al final de la velada, estábamos solo Frank y yo. No había duda de que lo llevaría a mi habitación. Era varios años más joven que yo, un modelo de belleza masculina. Sin embargo, como abogado o como hombre, dejaba mucho que desear. Pronto encontramos excusas para mis viajes a Chicago y sus viajes a Nueva York. Esto continuó durante 4 meses, pero gradualmente se fue apagando. Entre Jack y Frank, elegía a quien quería, al menos 2 hombres nuevos por año, y la mayoría de ellos combinaban trabajo y placer. Si un hombre podía ayudar en mi carrera y era atractivo, pasaba la primera selección. La segunda selección era a menudo más difícil,
Todo tenía que ser sin obligaciones y sin drama. Amaba a mi marido y necesitaba mi reputación. Sin duda, mis aventuras eran una fuente de chismes y estoy segura de que mis hijas mayores lo sabían. Sospeché que Jason lo sabía y fingía no darse cuenta, pero, como dije, era un poco lento de mente. De todos modos, ¿qué ha cambiado hoy? Esa mentira de esta mañana fue estúpida. Incluso los trabajadores de oficina comenzaron a practicar los viernes informales. Preguntarme por qué me vestía elegante los viernes era una pregunta razonable. Si me hubiera tomado el tiempo de crear una buena mentira, ¿las cosas habrían sido diferentes? Jason estaba actuando por enojo al no haber sido tomado en cuenta o se había enterado de mis años de infidelidad. Me sorprendió verlo acercarse mientras me despedía de Frank. Parecía muy enojado. Frank se giró para protegerme, pero cayó al instante. Frank estaba herido. Mi primer pensamiento fue ayudar al hombre herido. Jason se alejó caminando, dejándonos. La gente trató de detenerlo. Me alegro de que nadie más haya resultado herido. Mi instinto de autoconservación entró en acción y le pedí al portero del hotel que me ayudara a subir a Frank a un taxi antes de que llegara la policía. Lo llevé al hospital. Mientras lo ayudaba a entrar a la sala de emergencias, me preguntó, ¿qué pasó? Te encontraste con mi marido, respondí. Debilucho, dijo. ¿Por qué piensas eso? Bueno, quiero decir, me quedó claro lo que la gente debe pensar de Jason. Ingenuamente no me di cuenta de que mis acciones lo afectarían. Afortunadamente, la sala de urgencias no estaba demasiado llena. El médico que examinó a Frank le hizo una radiografía y afirmó que no tenía nada roto. Sospechó que se trataba de una conmoción cerebral y aconsejó que alguien se quedara con Frank hasta la mañana para asegurarse de que estaba bien. Lo alojé en un hotel cerca del aeropuerto, volví a reservar su vuelo para la mañana y le pedí a un miembro del personal subalterno que se quedara con él. Le dijimos al empleado que se había tropezado al subir al taxi. Estoy seguro de que no nos creyó. Llamé y le envié mensajes de texto a Jason cada 10 minutos. Él respondió a mi primer correo electrónico. Intenté decir otra mentira casual y él inmediatamente me puso en mi lugar al preguntarme qué había pasado con mis medias. No me las puse porque se ensuciaron. Estaban en mi bolso cuando salí del hotel. De repente, mi marido, que era muy lento de mente, se volvió muy observador. O bien tenía que dejar de mentir o ser más cuidadosa con lo que decía. Alrededor de las 7 de la tarde, regresé a casa y el departamento estaba vacío. Empecé a darme cuenta de que Jason no iba a volver. Empecé a sentir pánico y ansiedad, estaba preocupada por él. Era evidente que estaba sufriendo y no sabía qué haría. Llamé a su oficina varias veces, pero no respondió. Llamé a su jefa, en Guay. Es una buena persona y tiene mucha experiencia en el trato con parejas celosas. Le dije que estaba buscando a Jason y que no me contestaba. Le expliqué que habíamos tenido un malentendido y él se fue enojado. Ella dijo que revisaría su oficina y me llamaría. Cuando volvió a llamar, la noticia fue decepcionante. Creo que tienes un problema, Lucy, dijo. ¿Qué tan malo es? No está enojado, está furioso. Dice que no quiere volver a ver eso nunca más. Nunca lo había escuchado usar esa palabra antes. Dime que al menos está bien. Parece que físicamente está bien, está trabajando, pero mentalmente no estoy segura. Démosle el fin de semana. Dice que se quedará en la oficina. Lo veré antes de irme y haré que el guardia nocturno lo vigile, sugirió. Gracias, aprecio la ayuda. Llamé a mi hija mayor. En cuanto a Jason, era mi segunda hija después de Tina. Por razones obvias, no podía involucrar a Tina en ese momento. Catherine, ella es tu madre. Oh, ¿qué pasa? Si me llamas o si me llamas, es por tu padre. Atropelló a alguien en bicicleta. No, con el puño. ¿Por qué papá se metió en una pelea? Bueno, en realidad no fue una pelea. Un amigo se interpuso entre tu padre y yo, tratando de protegerme, y tu padre dejó inconsciente a Frank. Hubo una larga pausa y luego ella dijo, ¿es este el chico negro con el que te acuestas?
¿Cómo sabes esto? Un compañero de clase te vio con un chico en Chicago. Dijo que era alto, muy moreno y atractivo. Digamos que conozco tus gustos en cuanto a hombres. Bueno, al parecer, crucé algún tipo de límite con tu padre y él no quiere hablar conmigo. Creo que se trata de que finalmente me atrapen. Ella dijo, la cuestión es la siguiente, no estoy segura de cuánto sabe tu padre ni de qué pudo haberlo enfadado. Necesito que hagas un reconocimiento para no estar volando a ciegas. Dije una hora después, Kate llamó. Mamá, dijo Kate, ¿estoy condenada? Creo que tal vez dijo algo sobre votos matrimoniales y divorcio. No creo que él lo supiera nunca, pero no sé qué sabe ahora, afirmó. ¿Hablará contigo, o mejor aún, conmigo? Contigo, definitivamente no, y él me advirtió que no me involucrara. Creo que esperaré un día o dos y llamaré para ver cómo está, dijo. Probablemente sea la mejor política en estas circunstancias. Mira, si te llama, avísame, dije. Cuando colgué el teléfono, me puse a llorar. ¿Qué más podía hacer? Tengo muchos defectos, soy codiciosa, ambiciosa y depravada, pero amo a mi esposo. Creo que al final, fui torpe. Fui demasiado estúpida para entender a dónde me llevarían finalmente mis deseos. El sábado por la noche salí de mi confusión. Mi mente se aclaró lo suficiente como para apreciar mi situación. Mi trabajo es resolver problemas y enseñar a otros a hacer lo mismo. Desde el viernes por la noche hasta el sábado, me limité a trabajar. Traté de no pensar en mi situación. Logré distraerme hasta que recuperé el control de mis emociones. El sábado a las 7 de la tarde, me di cuenta de que tenía hambre y estaba cansado. No había comido ni dormido desde la madrugada del viernes. Era hora de hacer un balance. Al revisar mi billetera, descubrí que tenía $40 y una tarjeta de crédito a nombre de mi esposa, que antes solo había usado para emergencias. Verás, confiaba completamente en mi esposa, ella administraba el dinero. Mi salario iba a su cuenta todos los viernes por la noche. Ella me daba dinero para las compras de la semana y nuestros pequeños gastos. El viernes, me quedaba justo lo suficiente para pagar la cena de pizza que había planeado. El viernes es un día de descanso para nosotros. Me di cuenta de que por eso tenía la sensación en el fondo de mi mente de que algo andaba mal con la forma en que se vestía Mary. Creo que ya sabía lo que estaba haciendo y solo necesitaba convencerme. Bueno, la autoflagelación no resolvería mis problemas actuales. No tenía dinero ni un lugar donde vivir. En primer lugar, necesitaba dinero. El centro de estudiantes estaba abierto, así que fui allí para comprobar si la tarjeta de crédito todavía funcionaba. Saqué la cantidad máxima de $500 y compré una hamburguesa para cenar. Luego fui al tablón de anuncios para ver quién buscaba compañeros de habitación. No era la mejor época del año, la mayoría de la gente ya lo había arreglado todo, pero todavía había algunos anuncios nuevos. Hice un par de llamadas y programé citas para el día siguiente. Me sentí satisfecho por el hecho de estar trabajando en la solución de mi problema. El lunes llegó demasiado rápido y Nancy cumplió su promesa. Había recibido varias ofertas para vivir juntos, pero ninguno de ellos estaba dispuesto a mudarse. Tendré que irme a casa con Nancy. La secretaria del departamento me seguía dejando mensajes diciendo que mi esposa había llamado. Hice algunos recados. Primero abrí una cuenta a mi nombre en la cooperativa de crédito y luego fui al edificio de oficinas para transferir mi cheque de pago a la nueva cuenta de la cooperativa de crédito. Se suponía que esto demoraría 4 semanas, pero aceptaron detener de inmediato el depósito directo actual y darme cheques en papel hasta que entrara en vigencia el nuevo depósito directo. Yo había sido socio durante mucho tiempo del Midtown Boxing Gym. Era un club de boxeo bastante modesto y tradicional hasta que empezó el auge de las clases de boxeo como opción de entrenamiento. Ahora ocupa 2 pisos en un rascacielos. Un piso estaba casi completamente ocupado por mujeres que recibían clases de hombres musculosos que no podrían durar ni un round en un combate real. Manny Silverman, que ha dirigido este lugar desde tiempos inmemoriales, es un anciano filósofo. Por la forma en que matas a ese tipo, profesor, uno pensaría que hizo algo para ofenderte, dijo Manny.
Pensé que el objetivo era golpearlo fuerte, respondí. Manny se rió entre dientes y arqueó una ceja. Cuando un gran técnico olvida todo lo que sabe y simplemente comienza a golpear tan fuerte como puede, no está entrenando el cuerpo, dijo Manny y se fue. Me detuve. Tenía razón. Necesitaba volver a ponerme en marcha. Solo estaba siguiendo el proceso. Necesitaba concentrarme en el resto de mi vida, la nueva vida de soltera con la que tenía que lidiar. El miércoles, había sobrevivido 2 noches en casa de Enway. Ella y su amiga Betty vivían en una casa en Riverdale. Era un lugar agradable con una gran habitación de invitados, pero Betty me asfixió con su preocupación. Nancy ataca a todo aquel que lleve falda. Solo las estudiantes actuales tienen prohibido hacerlo debido a las normas de la universidad. Betty comprendió mi dolor y se esforzó mucho para ayudarme a superarlo. Lo que menos me ayudó fue su creencia de que, de alguna manera, Mary y yo resolveríamos las cosas. Al regresar de la clase del miércoles por la mañana, encontré a mi suegra esperándome en el pasillo afuera de mi puerta como si tuviera 20 años. «Catherine, ¿qué haces aquí?», le pregunté. «Vine a visitar a mi amado yerno», respondió ella. Stephen Fitzgerald era su otro cuñado. Era un hombre interesante, abogado, pero no se parecía en nada a mi esposa. Dicen que ejerce el derecho penal y que es muy bueno en eso, pero hay algo extraño en el que dificulta la comprensión. Sabía que Catherine solo lo toleraba porque se había casado con su hija, pero por lo demás me sentía tan incómoda a su lado como yo. «¿Qué puedo hacer por usted?», pregunté, como si no supiera el verdadero motivo de su visita. «Ven conmigo a almorzar y hablaremos», dijo. Estaba vestida como si fuera a dar un paseo por la ciudad. Llevaba un traje azul oscuro con una falda larga por debajo de las rodillas y un bolero. La blusa blanca estaba adornada con un collar de esmeraldas. El collar no combinaba con el resto del conjunto, costaba una fortuna para un evento formal. Era un accesorio que llamaba la atención y estaba completamente fuera de lugar en el pasillo de mi modesta oficina. Una limusina que nos esperaba nos llevó a un acogedor restaurante italiano. Sentada en un reservado apartado, ella pasó al tema por el que había venido. ¿Puedes al menos hablar con mi hija? Lo siento, aún no estoy listo. Está bien, tómate tu tiempo, pero perdónala y vuelve con ella. Probablemente la perdonaré algún día, pero no creo que podamos seguir juntos. No veo cómo podría funcionar esto. Pensé en nuestra vida juntos a la luz de este nuevo conocimiento. Estoy empezando a pensar que el tipo al que golpeé era el último en la fila, y ni siquiera sé dónde comienza la fila. Pero ciertamente no lo ha sido desde el viernes pasado. Vine porque tú y yo tenemos el mismo problema. Nos casamos con solteros. No son sinceros, no es parte de su carácter. Pero amo a mi marido y sé que él me ama. María te ama más que a su vida, pero no tiene lo necesario para ser fiel. Llevo estas esmeraldas cuando sé que una de las amantes de mi marido estará en una fiesta o evento. Este es el regalo que me dio para comprar mi amor después de uno de sus romances más famosos. Ella era una estrella de cine, pero desapareció de la escena hace mucho tiempo. Pero mis esmeraldas siguen ahí. Las tengo y tengo a un hombre. Todavía me duele, pero tengo mi orgullo y él pagó el precio. Son muy caras. Yo también tengo un precio, quiero la vida que pensé que tenía. María, devuélvemela. Obviamente, ella no puede borrar el recuerdo de sus errores pasados, pero ¿no fueron las cosas buenas que tuvieron juntos las que hicieron su vida? ¿El amor que tuvieron y crearon juntos, ese hogar y esa familia que compartieron juntos? ¿Vas a darle la espalda a tu familia? ¿Cómo recuperaré mi orgullo? ¿Qué puede hacer tu hija para que vuelva conmigo? No hay forma de que pueda devolvérmelo. ¿Cómo lo sabes si no le das una oportunidad? Ella me puso los cuernos y no puedes volver a meter a ese genio en la botella. ¿Vas a tirar a la basura 21 años de matrimonio por una palabra? Sí, dije, poniéndome de pie. Lo siento, Kat, he perdido el apetito. Jason, por favor, espera, me llamó, pero yo no tenía intención de regresar. Esto dio inicio a una serie de intentos de intervención por parte de varias partes.
Al final de la tercera semana, me estaba volviendo loca. Entonces tuve suerte. «Profesor, ¿puedo hablar con usted?», dijo. «Por supuesto», respondí. Kalin Dufus era una estudiante de último año. Tenía 30 años, un poco mayor para una estudiante, pero como muchas otras jóvenes, había servido en el ejército. Su pelo rojo y sus pecas prominentes le sentaban mejor a su nombre que a su apellido. Era una chica alta, de más de 1,80 metros, y no era delgada, pero tampoco gorda, parecía más una defensora que una animadora. Bueno, sabes que hay rumores de que estás teniendo problemas en tu matrimonio, y tal vez necesitas un lugar donde quedarte», dijo, y las últimas palabras se le escaparon después de un comienzo lento. Las noticias viajan rápido. «Sí, estoy buscando un lugar para quedarme». Kalin había estado parada en la puerta de mi oficina y ahora estaba completamente adentro. «Verás, perdí a mi compañera de cuarto y necesito desesperadamente una sustituta, pero hay algunos problemas. Verás, éramos 4, 2 son una pareja y comparten el dormitorio principal. Este es un apartamento de 3 habitaciones en Sunnyside. Son chicas gay, para que lo sepas. La tercera chica abandonó la escuela y regresó a Kansas. No dividimos exactamente el alquiler entre las 4. Verás, la chica que se fue y yo pagamos 2/3, y la pareja pagó el resto. Fue un buen trato porque cada una tenía su propia habitación y pagábamos $1,100 al mes más los servicios públicos. Me habría sorprendido el precio de un apartamento en el barrio de clase media-baja de Queens si no hubiera mirado ya y experimentado el impacto del precio. ¿Qué piensan tus amigos sobre estar al lado de un hombre? Fue idea de ellos preguntarte. Ellas son Sally Hader y Karen Snow. Me acordé de ambas, eran empleadas de Nancy, mi jefa, no amigas en el sentido tradicional y, desde luego, no potenciales intereses amorosos. A Nancy le gustaban las mujeres que eran, al menos vagamente, femeninas. A Kalin le parecían vecinas extrañas y a mí todavía más extrañas, porque siempre había creído que pertenecían a esa minoría dentro de una minoría que odiaba la otra noche. ¿Estás segura? Porque me parece extraño que a estas dos no les importe tener un vecino varón. Kalin no podía mirarme a los ojos. Si acepto esta oferta, necesito saber que no habrá problemas, dije. Ella no quería responder, pero lo hizo. Saben todo sobre ti, cómo criaste a tus hijos y realizaste las tareas domésticas para que tu esposa pudiera tener una carrera. Dicen que no eres como los otros chicos, sino más bien como una de las chicas. Bueno, aquí está, todo está sobre la mesa, cornudo y cobarde. Ese es mi problema. Me entregué a una mujer fuerte y perdí su respeto porque dejé de ser un hombre. Acepté la oferta porque era buena. No me pidieron un depósito porque la chica que se iba tenía que irse. Firmé un cheque y conseguí una habitación amueblada para mujeres, pero un lugar para dormir de todos modos. Cuando no estaba trabajando, comencé a ir al gimnasio. Mary estaba hecha un desastre y solo yo podía culparme por ello. Eso no significa que no estuviera enojada con Jason. Si tan solo él fuera razonable y me dejara enmendarme, todo el problema desaparecería. La madre regresó de almorzar con él muy deprimida. No me escuchaba, dijo. ¿Qué dijo? Básicamente, le arruinaste la vida, le pusiste los cuernos y ahora sospecha que el chico actual no es el primero. Luego me dejó. Creo que entiende bien la situación, pero no puede aceptarla, dijo. ¿Qué tengo que hacer? Mi consejo, basado en mi experiencia personal, es que lo dejes estar solo por un tiempo, pero no le des más presión. Tal vez cuando vea cómo puede ser la vida por su cuenta, vuelva. La soledad es un gran factor de persuasión, afirmó. 2 semanas después, almorcé con su jefa, Nancy. Bueno, él se mudó de mi casa, dijo. Oh, ¿a dónde fue? Tengo una participación en un apartamento de 3 habitaciones en Queens. Te daré su dirección, pero no le digas de dónde la sacaste. Sé que eres su amigo, no mío. Gracias por tu ayuda, dije. Solo cuido de mis propios intereses. No puedo dejar que Jason se vaya a otro lado.
Oh, él nunca hará eso. Él ama a Colombia y está trabajando para ti, dije. Nancy se echó a reír. No lo entiendes, ¿verdad? Me encogí de hombros. No tenía idea de qué estaba hablando. Jason es el miembro más valioso de mi departamento, pero es el que menos paga. Es la joya de la corona del departamento de matemáticas. Cualquier escuela lo habría fichado en un minuto. Algunas le habrían pagado el doble que nosotros, pero también podría entrar en la industria por 4 o 5 veces más de lo que pagamos nosotros. Nadie vino porque sabían que tenía una esposa rica que estaba atrapada en un gran trabajo en Manhattan. Las escuelas locales no querían hacer olas, especialmente porque el dinero no era un factor para Jason. Sin embargo, ahora que la noticia de su ruptura está empezando a filtrarse, los buitres están dando vueltas. ¿Quieres decir que podría haberlo hecho por mucho más dinero? ¿Crees? Empecé a llorar a pesar mío. Los acontecimientos estaban en mi contra. Necesitaba hacer algo, pero no sabía qué. Es curioso cómo se puede vivir en la ciudad la mayor parte de la vida y ver tan poco de ella. Este lugar en Queens se llama Sunnyside y está justo al otro lado del East River desde Manhattan. Debe estar a menos de 8 kilómetros del apartamento que tenemos. La casa no era particularmente impresionante, 2 pisos con 2 apartamentos, uno en cada piso, y una puerta de entrada doble en un lado del edificio. Toqué el timbre del apartamento superior y el timbre abrió la puerta exterior. Entré y me encontré con una escalera empinada que conducía al segundo piso. Hola, ¿cómo puedo ayudarte? Sí, estoy buscando a Jason, dije. Ya está fuera, pero normalmente vuelve a las 7, dijo una voz desde arriba. ¿Quién es?, dijo la segunda voz. Para entonces, ya había llegado a lo alto de las escaleras. Frente a mí había 2 mujeres con el pelo corto, como de chico. Ambas eran más bajas que yo y necesitaban urgentemente maquillaje. No eran tradicionales, de eso no había ninguna duda. Oh, ella es la esposa, dijo el más masculino y fornido de los 2. El otro dio un paso atrás como si tuviera alguna enfermedad contagiosa. ¿Puedo entrar? Se apartaron de la puerta y me permitieron entrar. Unos minutos después, estaba sentado en una sala de estar amueblada con muebles de segunda mano, que parecía un apartamento de estudiantes. Mis anfitriones se sentaron frente a mí y me miraron con una especie de sonrisa burlona y burlona. Se habían hecho las presentaciones. Sally era más alta y femenina, mientras que Karen era más baja y decididamente masculina. Sally me ofreció un regalo y yo tomé un vaso de agua mineral. La puerta se abrió y entró una chica pelirroja muy alta y hermosa. Esta chica era claramente femenina y estaba orgullosa de ello. «Oh, ¿qué está haciendo ella aquí?», preguntó el recién llegado. «Está esperando a Jason», dijo Sally. «Señora Sullivan, soy Colleen», me dijo la niña. «Un placer conocerte, Colleen», respondí. «¿Crees que deberías estar aquí?», preguntó Colleen. «Solo necesito hablar con mi marido». No sabían qué hacer, eran demasiado educados como para echarme, pero sabían claramente que Jason no estaría feliz de verme. Pasamos 20 minutos incómodos mirándonos el uno al otro hasta que se abrió la puerta y entró Jason. Se veía genial, estaba más en forma y era más atractivo de lo que cualquier hombre de mediana edad tenía derecho a ser. Sabía que lo extrañaba, pero en ese momento, mi cuerpo y mi alma sintieron un anhelo realmente fuerte. Solo verlo hizo que mi corazón se acelerara. «Jason, por favor, María, vete», dijo. «No hasta que hables conmigo». «Dame la oportunidad de explicarte», dije. El resto de la sala estaba en silencio, observando con interés el pequeño drama que estábamos viviendo. Jason era un marido maltratado y yo era una mujer caída que suplicaba su compasión, pero no la tenía. «No hay nada que puedas decir para cambiar mi opinión, excepto que tus continuas mentiras solo están haciendo nuestras vidas más difíciles», dijo en tono ensayado. Bueno, al menos pensó lo suficiente en mí como para planear su primera frase. «Entonces por favor dame la oportunidad de decir la verdad. No te ayudará, pero al menos nos permitirá cerrar el capítulo. Después de 20 años, le debemos al menos eso al matrimonio, ¿no?», dije, con mi argumento listo.
Suspiró, dándose cuenta, creo, de que no me iba a ir en silencio y que tenía razón. Nos debemos la verdad después de 21 años. Está bien, pero no ahora ni aquí, dijo, reconociendo que teníamos una audiencia interesada. Bueno, ¿cuándo y dónde? Pero pronto, dije. El sábado por la mañana en tu casa. Puedo recoger mi bicicleta al mismo tiempo, dijo. Muy bien. El sábado por la mañana en nuestra casa, dije, no queriendo dejarle renunciar tan fácilmente a nuestro hogar compartido. Me quedé hasta las escaleras y la puerta de aquel apartamento de estudiantes. Ignoré las miradas piadosas mientras me alejaba. ¿De verdad era tan patética? Esas mujeres, que en sus mejores días no tenían ni una fracción de mi apariencia, inteligencia o riqueza, ahora podían mirarme con desprecio porque en mi estupidez había perdido lo que debería ser lo más preciado en la vida de una mujer, el amor de mi marido. Incluso esas dos comprendían la gran pérdida que había sufrido. Mi muerte habría sido más fácil. De camino a casa, pensé en el trato que acababa de hacer. Subí a un tren elevado para pensar. Hice un trato con el diablo. Jason me exigió que dijera la verdad y yo acepté proporcionársela a cambio de escucharlo. De repente recordé la novela de Oscar Wilde del retrato de Dorian Gray. Si revelo todas las verdades desagradables, ¿cómo puede alguien amarme? Todo el maquillaje y la ropa de diseño no pueden ocultar quién soy. Como en una telenovela, quedaré expuesta como una mujer mezquina de virtud fácil, del tipo con el que los hombres tienen intimidad. Toda la belleza superficial, todos los adornos del éxito y toda mi riqueza no pueden darme lo único que deseo, el amor de Jason. Sin embargo, intentaré conseguirlo con todas mis habilidades. Los trenes van más despacio después de la hora punta y yo no tenía prisa, así que llegué a casa a las 9 de la noche. Me esperaba una sorpresa, mi hija, Tina. Le mentí, diciéndole que todo estaba saliendo bien y que su padre volvería pronto. Le rogué que no llamara ni se pusiera en contacto con Jason. Hasta donde yo sabía, ella obedeció. ¿Qué estás haciendo aquí?, dije. Tenía que venir, esto es lo que más me preocupa, reconoció Tina. Kerr admitió la verdad cuando la amenacé, dijo. ¿De qué estás hablando? Ese papi te dejó y probablemente no volverá porque finalmente te encontró con otro hombre, dijo. Me eché a llorar y todo el dolor que sentía salió a la superficie. Ella lo dijo de forma muy sencilla, Jason me atrapó y no va a volver. Tina, mi hija de 15 años, abrazó a su madre que lloraba y me permitió exhalar todo mi dolor antes de darme el golpe más fuerte. Le contaré sobre mí. ¿Qué? No puedes, le supliqué. Llamé al tío Jack. Él estuvo de acuerdo y me sacó de la escuela durante la semana siguiente debido a una crisis familiar. Todos estuvimos de acuerdo en que era hora de revelar voluntariamente la verdad, ya que de todos modos nos podían atrapar, dijo Tina. El tío Jack y la tía Ann eran lo que llamábamos los Cardigans. Jack era su padre biológico, ella era la única hija de Jack, y él había actuado en secreto como una figura paterna para Tina durante años. En algún momento del camino, ella se enteró de la verdad. Lo entendí, aunque ni ella ni yo hablamos nunca de ello.